Muy buenas noches, queridos amigos, familiares de Refugio Zabala TV. Estamos esta vez para hablar de un tema polémico, por qué no decirlo, pero al mismo tiempo fascinante. Vaya por delante que ninguna aparición mariana es dogma de fe, ni siquiera las que están aprobadas por la Iglesia. Véase Lourdes o Fátima o Guadalupe, que quizás sean los casos más paradigmáticos. Pero estamos aquí esta noche con un invitado de excepción para bucear, para escudriñar en las entrañas de las apariciones de Garabandal. Seguro que os suenan, queridos familiares del refugio, que se produjeron en San Sebastián de Garabandal, una aldea, un pueblo remoto de Cantabria, en las montañas, a principios de los años 60. Muy buenas noches, padre Luzón. Muy buenas noches. Bueno, usted es un fijo ya aquí en Refugio Zabala TV. No, de fijo nada, vamos, de vez en cuando, pero que, bueno, cuando me llaman, o sea que... Bueno, y le emplazamos para otro programa más, porque esto es inagotable. Sí, yo ya sé que esto... no, y además sí. Es que los suscriptores que tenemos ya 165.000 suscriptores, bueno, y va creciendo, en parte gracias a usted, nos piden que vuelva usted una y otra vez al plató, porque los temas que trata son apasionantes y los trata de una manera clara. Habla alto y claro. Y vamos a hablar precisamente alto y claro sobre Garabandal. Creo recordar, padre, que en las investigaciones, que además nos las va usted a explicar en su día, el Obispado de Santander, en los años 60, se dice finalmente que no consta la sobrenaturalidad de las apariciones. ¿Qué significa esto? En realidad, esto es lo que concluyó el Obispado de Santander después de diversos avatares que sucedieron, pero ese no consta, quedó en suspenso totalmente por parte de Roma. El dicasterio de la fe, donde estaba en ese momento, en el año 87 aproximadamente, donde estaba Joseph Ratzinger como prefecto, pues a la vista de lo que estudiaron, dijeron, bueno, esto no se puede cerrar porque esto no está cerrado. Esto es bueno, se han hecho alguna cosita, pero esto hay que trabajarlo y queda a la responsabilidad de la diócesis correspondiente, como está previsto en la ley de la Iglesia. Estos temas se tienen que estudiar en la sede ordinaria de la diócesis y luego ya se elevarán al dicasterio de la fe para que revisen lo que vean conveniente, pero ese es el punto. Entonces, sí, yo lo primero que quería advertir al hablar de Garabandal es que es un tema en el que hubo una actitud muy beligerante por parte de diversos eclesiásticos en un momento muy delicado, que era el momento en que se estaban realizando los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II y que fue en el año en que se produjo el primer mensaje y luego el año en que se produjo el último de los mensajes dado por la Virgen a través de San Miguel, porque dice que ella le explicó que le daba tanta pena tener que decir eso que prefirió que lo leyera San Miguel, que lo dijera el mensaje, lo transmitiera el propio San Miguel. Perdón, estábamos viendo ahora sobreimpresionado ese mensaje al que usted está aludiendo, ese último mensaje, muy delicado en aquel momento, lo estamos viendo sobreimpresionado en la pantalla, referido a los sacerdotes, obispos, cardenales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso provocó en unos momentos en los que se estaban realizando los trabajos del concilio, donde había de todo y había como una especie de euforia, claro, las revelaciones de Garabandal venían a ser como un jarro de agua fría, en cierto modo, ante una parte del clero en la Iglesia.
aquellos momentos resultaba impensable el que eso se pudiera decir. Pero claro, luego hoy, que hemos visto lo que ha sucedido en la Iglesia, en los bajos fondos, durante esos años tremendos que han supuesto la ruina económica de tantas diócesis, pagando indemnizaciones a gente que ha sido abusada por eclesiásticos, ¿no? Pero eso es que ni nos podíamos imaginar que estuviera sucediendo, ¿no? Que estuviera pasando dentro de la Iglesia. Cuando Pablo VI dice que se sale el humo de Satán por las resquicias de las puertas de la Iglesia, también a todo el mundo le chocó enormemente, claro, pero el Papa es que lo estaba viendo, porque estaban, por ejemplo, con los trabajos de la Humanae Vitae, hasta el punto de que el que dirigía esos trabajos le dijo: si usted firma esta encíclica diciendo que es injustificable cualquier acto anticonceptivo, en conyugal anticonceptivo, pues yo me secularizo. Hasta ese punto llegaron a presionarle al Papa. Sin embargo, el Papa, pues en ese sentido fue mártir, porque hizo lo que tenía que hacer un Papa, que es confirmar en la fe y esto. Garabandal es un caso muy especial. En mi libro, Quo Vadis Ecclesia, dedico un capítulo, son 8 capítulos, el capítulo 4, el último de la primera parte, donde se explica, después de haber hablado cómo se ha gestado la gran apostasía en que nos encontramos, se dice: ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dicen los santos, revelaciones que han tenido sobre la situación actual? ¿Y qué ha dicho la Virgen en su Agenda 1830? Que digo yo siempre, para contrastarla con la Agenda 2030 de los malos, ¿no? Entonces, Agenda 1830, en 1830, la Virgen rompe su modo habitual de proceder y empieza a aparecerse cada 10 años en sitios distintos hasta 1960, un año antes de que empezaran las apariciones en Garabandal, que fueron entre el 18 de junio de 1961 y el segundo mensaje fue el 18 de junio de 1965, que curiosamente esa fecha. 4 años. 61, 62, 63, 64 y 65. Sí, 4 años completos, pero a lo largo de 5 años. Entonces se da así como ha habido muchas apariciones que han sido aprobadas por el obispo del lugar, que es el que tiene que reconocerlas, no hay ningún obstáculo contra la fe y tal, no se dice que sea obligatorio creerlas, sino simplemente que, bueno, pues esto parece que sí, que puede haber una sobrenaturalidad y que desde luego no hay ningún obstáculo para la fe. En Garabandal fue una oposición frontal, bastante muy llamativa, que destruyó a las niñas porque les ha hecho muchísimo daño. Sobre todo por el mensaje al que aludía usted hace un momento. Por ese mensaje y por todo, claro, en el primer mensaje lo que se dice es que hacen falta muchos sacrificios, penitencias, visitas al Santísimo y sobre todo, primero de todo, ser muy buenos para conjurar el castigo que va a venir sobre la humanidad si no nos convertimos. Entonces, claro, ser profetas de calamidades, eso nadie le gusta. De hecho, hubo algún papa con el tercer mensaje de Fátima. Sí, Juan 23. Juan 23, usted que ha publicado un libro sobre eso. Los denominó profetas de calamidades. Yo no quiero ser profeta de calamidades. Mm. Luego quiere decir que el mensaje habla de calamidades, claro. Entonces, claro, no se quería dar a conocer. Bueno, ahora, una cosa es lo que sucedió en esos momentos y otra cosa es lo que hoy sabemos. ¿Por qué? Porque en el momento en que Ratzinger, luego Benedicto XVI, dice: esto no está cerrado,
Investíguese. Entonces, entre otras muchas cosas, hubo un señor, un sacerdote católico, don José Luis Saavedra, que hace una tesis doctoral con toda la documentación. ¿En la Universidad de Navarra? En la Universidad de Navarra, la publica y entonces sobre ese material se hacen 2 películas. Con lo cual, claro, porque se divulga todo ese material. Una primera y una segunda. La primera está en internet, se pueden ver online perfectamente. En Garabandal, Solo Dios sabe, en la primera... Una película además de ficción, Garabandal, Solo Dios lo sabe, no es un documental, me refiero, y luego La Catarata Imparable, ¿no? Que es un documental una catarata imparable. Muy bien hecho, sí. En la segunda, claro, ya entrevistan a los personajes, entre otros, por ejemplo, al psiquiatra, el famoso psiquiatra, que había dicho que esto es histeria y tal en un momento. El tío reconoce que nunca examinó a las niñas. Esto me suena a lo del Padre Pío, con Gemelli, que nunca examinó los estigmas y dijo que era un psicópata que se autolesionaba. Exacto, nunca examinó a las niñas. Dice, y no nos reuníamos más que para comer en restaurantes caros de Santander. Caramba. Es muy fuerte lo que dice en la película. Caramba. El psiquiatra, que se declara ateo. Dice, yo primero no entiendo por qué me escogieron a mí, que soy ateo. Segundo, esto me pareció muy poco serio porque nunca me dejaron examinar a las niñas. Es que es muy fuerte lo que dice el psiquiatra. Y tercero, lo único que nos reuníamos era para comer en restaurante. Esto, uno dice, pero ¿esto es posible? Pues a mí de lo que ha dicho, padre, hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que probablemente hay muchas personas que no saben. Y es que Benedicto XVI animó a que se investigara exhaustivamente las apariciones de Garabandal. Siendo el prefecto del Dicasterio de la Fe. Sí, pero eso no se hizo. Bueno, no se ha hecho, pero sí ha permitido al abrirlo, al decir que esto no está cerrado, como pretendieron hacer a base de una serie de presiones, pues claro, al dejarlo abierto, entonces se ha podido investigar. Se han hecho trabajos serios, como es esta tesis doctoral, y se han podido publicar 2 películas por el momento que son verdaderamente... Bueno, pero según usted ha dicho, acaba de decir, padre, el mensaje para navegantes no fue para los que hacen las películas, sino para el propio Obispado de Santander, que es el que entiende o debería entender sobre este tema, ¿no? Sí. Él se refirió a eso, ¿no, Benedicto XVI? Sí, la Virgen habla... la investigación. La decisión de Ratzinger, del prefecto del Dicasterio de la Fe, es que esto queda abierto. Y queda confiado la diócesis. Ahí. Son los encargados de tal. Y ahí no se ha hecho nada. Vale. Ahí no consta. No consta. Igual que no consta la sobrenaturalidad, que no significa que no pueda constar en un futuro. Exacto. Claro. Porque ha dicho Ratzinger que esto no está cerrado. Esto no es una res judicata. Entonces, ¿por qué, padre, si Ratzinger, ocupando ese cargo tan preeminente en la Iglesia en aquel momento, dijo esto, ¿por qué están tan desacreditadas las apariciones de Garabandal? Bueno, eso fue sucediendo hasta que Roma locuta. Asunto ya no se puede mantener la beligerancia contra Garabandal. Entonces eso permitió que ya se autorizó a que los sacerdotes pudieran ir allí, celebrar misa, oficialmente, y con peregrinaciones y celebrar misa, o sea, cambia totalmente en el momento en que Roma... También es muy significativo Pablo VI. Pablo VI quiso recibir... Pablo VI tomó una decisión en la Iglesia, una de las que tomó, fue la de levantar la prohibición de divulgar las revelaciones privadas. Es decir, a partir de Pablo VI, después de haber hablado con Conchita Fernández, no sé qué, González, me parece que Conchita se llama. Conchita González. Después de hablar con Conchita, que tuvo una audiencia en la que dijo que
Garabandal era la historia de amor mariano más bonita desde los tiempos de la Virgen. Pero lo dijo Pablo VI. Eso dijo Pablo VI después de recibir a Conchita. Y después de recibir a Conchita, tomó la decisión de levantar la prohibición de que se divulgaran las revelaciones privadas. ¿Para qué? Para que se pudiera estudiar Garabandal y se pudiera difundir los mensajes de la Virgen. Y esto lo hizo un santo, San Pablo VI, ¿no? Eso, que es un papa canonizado. Entonces, o sea, que no hay la más mínima sospecha de que tal. No. Fue, y además lo dijo, es una historia de amor mariano. Y que esto es lo que yo me quería centrar. Hombre, lo que suena, por desgracia, es esto, es lo que si los clérigos, eso se pone muy en evidencia en la película, con mucha delicadeza, mucho respeto a la jerarquía, pero diciendo las verdades del barquero, las cosas hay que decirlas, si las cosas son como son, y ya está. Pero bueno, ya digo que a partir de que Ratzinger declara eso, cambia la actitud. Por ejemplo, el que ha sido cardenal arzobispo de Madrid, Osoro, pues él cambia totalmente la actitud y dice más acogedora, más tal, esto que está abierto, o sea, lo que era hasta ese momento, nadie quería saber nada, nadie quería pronunciarse, nadie tal, pues o incluso una beligerancia importante, como le pasó a un obispo que a las pocas semanas o a los pocos días murió. Tuvo un accidente de tráfico, que se había opuesto frontalmente a las niñas, que no sé cuánto, pues murió el monseñor. O sea que ha habido cosas muy llamativas. Toda esa actitud beligerante se interrumpió entonces, como ha pasado en parte con Medjugorje también, ¿no? En cuanto la Congregación para la Fe, que es el dicasterio pertinente, habla sobre esa cuestión. Pero yo quería centrarme más en lo que es Garabandal. Ahí. Claro, porque esto otro, a mí me parece que es, bueno, pues algo penoso, pero que a fin de cuentas, pues a mí lo que me ha resultado muy entrañable es cuando, que creo que le comenté en su momento, cuando publicaron ustedes la entrevista a Jacinta. Sí, el libro, los últimos tiempos ya están aquí. Los tiempos que están. 8 horas de conversaciones con ella, que son muy reveladoras. Bueno, a mí donde ella se reafirma en las apariciones. Se reafirma, y como se han reafirmado todas, después de que en su momento las presionaran, pero no las presionaran como presionaron a los videntes de Fátima. Los videntes de Fátima les presionaban que los iban a matar si no se callaban. Y ellas dijeron, pues hay que ser mártires, pues esto. A estas no. A estas la presión era, si sigues así, quedas fuera de la iglesia. Ya no puedas comulgar. ¿Estás excomulgada? Claro, no puedes comulgar. Quedas fuera de la iglesia. Esto era muchísimo más grave. ¿Y en aquella época? En aquellos momentos, el que las privaran de la vida eclesial, de la vida que estamos hablando además de unas niñas de 12 años, vamos. Claro. De 12 y menores, porque la más pequeña pues era bastante más pequeña. Entonces, pues, o sea, hay toda una presión que hay que comprender lo que significaba para unas niñas que les dijeran que no les daban la Eucaristía. Luego ya eso se cambió en cuanto murió el obispo la gente empezó a ponerse nerviosa, es decir, por eso, padre, quizás se desdijeron en un principio ellas ante esas presiones que sufrieron, un acoso tremendo. En un momento concreto, que es de las cosas más dolorosas que tienen en sus vidas, es el haberse desdicho, pues, de que si habían engañado, que si habían no sé qué, que si no sé cuánto. Lo que les dijeron que tenían que decir para que no quedaran fuera de la iglesia. Es que el tema, la amenaza era para unas niñas creyentes gravísima, porque no es perder la vida, es perder la vida espiritual. Y claro, eso hay que comprender que es una cosa muy grave. Pero yo lo que quería referirme es, primero, la concordancia de esas revelaciones de Garabandal con lo que se había dicho anteriormente en la Salet,
en Letilly, en Nantes, las apariciones a Marie-Julie Janis, que ya hemos hecho un programa, ¿no? Sí. Etcétera, de una serie de un gran descubrimiento que hizo usted, padre de esta gran mística, ¿eh? Sí. En ese programa que ha tenido una audiencia espectacular. Una pregunta que se puede hacer muchísimas personas: ¿por qué es tan importante Garabandal? Garabandal es importante porque, como dijo Pablo VI, es una historia de amor maravillosa, en la que la Virgen, va formando en la fe a unas niñas bastante analfabetas, que en una aldea pues muy separada, muy aislada, donde se vivía el rosario todos los días, el pueblo, rezaba todo el pueblo, las 60 personas que vivían en el pueblo, rezaban el Santo Rosario, donde había una fe pues intensa, y donde subía el cura una vez a la semana a celebrarles misa, ¿no? Porque ahí no había misa todos los días, ni mucho menos en una aldea aislada, ¿no? Y esto. Entonces es la aparición, las apariciones en las que durante esos 4 años la Virgen, desde 1961 hasta 1965, la Virgen a veces aparece 2 y 3 veces al día a las niñas. Hay más de 2000 apariciones. Esto nos ha dado, es insólito. Y todas ellas educándolas en la fe, llevándolas a valorar la Eucaristía en unos tiempos en los que la Virgen decía que se estaba descuidando el respeto y en el trato con la Eucaristía, a valorar la penitencia y el sacrificio, es decir, las penitencias que te vienen y el sacrificio que tú escoges voluntariamente para ofrecer a Dios por la conversión de las almas, ¿no? Y ella pues está con las niñas en las cosas más normales de la vida. Le cuentan sus historias, lo que ha pasado, la Virgen se ríe con ellas cuando les hace gracia alguna cosa, y los que estaban viendo la aparición, que de pronto veían que se echaban a reír las niñas y que estaban en éxtasis, ¿no? Y bueno, pues son unas apariciones en las que ha habido tal cantidad, tal profusión de milagros, milagros no muy llamativos algunos, pero sí verdaderos milagros. O sea, que las niñas, sin saber, les entregan un montón de rosarios y le van dando a cada uno, sin saber quiénes son, estando con los ojos mirando para otro lado, pum, 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 transmitiendo una serie de mensajes. Pues es algo muy, muy, muy impactante. Y en esas apariciones también, padre, cuenta Jacinta, en los últimos tiempos ya están aquí, que a ella se le aparece el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, bueno, van teniendo, claro. Es que no solo la Virgen, sino y San Miguel Arcángel. Efectivamente. Y el niño Jesús. O sea, es decir que... Es que hubo ocasiones en que la Virgen les dejó al niño para que lo acunaran. Entonces se veía a las niñas que estaban haciendo el gesto de acunar a un niño. O sea, es una cosa tan conmovedora, tan impactante, que uno dice, bueno, aquí hay que entrar con... Claro, indudablemente el que no tenga un poco de sensibilidad espiritual, esto pues dice, bueno, esto vaya usted a saber y tal, ¿no? La verdad es que los fenómenos que se producían eran completamente inexplicables desde el punto de vista natural. Es decir, que agarraban unas personas forzudas, agarraban a las niñas, no podían con ellas, con ninguna de ellas.
cuando estaban en trance. Eran como si fuera una losa de 1000 kilos, no podían moverlas. Las otras veces la Virgen dejaba que las pudieran levantar y las tiraban de rodillas, ni se impactaba, y se oía el ruido del golpe de las rodillas contra las piedras, y que son piedras, y nada, ni un rasguño, ¿no? Cómo subían y bajaban a toda pastilla, que los mozos del pueblo no podían, de espaldas. Y los que hemos estado allí sabemos que aquello subir es un lío. Para hacer el Vía Crucis, ya son unas cuestas y unas tal, que vas allí asfixiándote y tal. O sea, bueno, pom, aquello. Y los mozos del pueblo, ya digo que no podían. Era todo que si les pinchaban para ver tal. O sea, completamente inexplicable. Y dice, ¿esto puede ser diabólico? Pues los diablos pueden hacer cosas parecidas. Usted como antiguo exorcista, claro, está muy facultado para decirnos esto. Pueden hacer cosas preternaturales que se salen de lo humano, pero nunca para alabar a Dios, para alabar a la Virgen Santísima, para promover el culto a la Eucaristía. O sea, tú lo que vas viendo, es decir, fenómenos extraordinarios, claro que se dan y pueden hacer. De hecho, está dicho que cuando llegue el anticristo, pues que va a hacer una serie de fenómenos en los tiempos últimos, del que hablamos también en un programa, que pues este satélite o este anticristo, pues siempre anticristos ha habido varios, ¿no? Pero este especial satélite pues va a hacer unos signos que parezcan milagrosos, y que la gente poco versada en este tipo de cosas puede ser engañada y dice, no, este es de los nuestros, esto es como estas series, ¿no? de que te sacan a un Jesucristo edulcorado y tal, y que no, pues se hablan de Jesucristo, sí, pero hijo, pero el Jesucristo que te presentan no es el del Evangelio. Entonces eso es muy peligroso, ¿no? O sea que es precisamente la gran mentira de los demonios, ¿no? Pero ahí ha puesto el dedo en la llaga, ha dado la clave, ¿no? Realmente, porque es unas apariciones, si fuera algo diabólico, tendrían aversión a lo religioso, y era todo lo contrario, porque fomentaban el amor a la Eucaristía también. El amor a la Eucaristía, la penitencia, la conversión de los pecadores. El demonio no va a hacer eso, ¿no? Claro, el demonio es lo último que va a hacer. O sea, el demonio puede hacer muchas cosas, pero no puede negarse a sí mismo. Él puede aparentar, él puede simular. Eso es una prueba puede callarse. Irrefutable. Yo he visto todo tipo de cosas, que se callan, que simulan, que tal, pero hacer positivamente, o sea, tú le dices al demonio, proclama, alaba al Señor, ni muerto, cuando ya sí le obligas, pero es que no compensa obligar. ¿Para qué? ¿Qué alabanza va a obtener Dios de un ser que es la mentira? El padre de la mentira, déjalo en paz, que viva en su mentira, y no lo obligues a alabar al Señor, porque pues sí, pues el sacerdote se emperra, como tiene el poder sacerdotal, puede forzarlos, ¿no? Pero no, ese tipo de cosas, y sobre todo que no son cosas aisladas, porque tú dices, bueno, es que tal día pues pude engañar o no sé qué, no sé cuánto, vale, son niñas, y un día pues se les puede pirar la pinza y pueden, o sea, que siempre con los videntes hay que tener pues tal factor humano, y el vidente es falible, ¿no? Pero el tema es 2000 apariciones, la continuidad, la convergencia del mensaje, que converge con todos los mensajes que ha ido dando la Virgen desde en su agenda 1830. O sea, ha ido... ¡pum! Es decir, ahí no hay ningún mensaje que sea herético. No, ninguna cosa. Bueno, luego ha habido milagros, como por ejemplo el que se produjo al mes siguiente, porque la niña dice, madre, haz algún milagro, alguna cosa, porque aquí no nos cree nadie, que no sé, que está todo muy así, o sea, muy de andar por casa, ¿no? Y la Virgen, pues una paciencia infinita, y digo, mira, te va a dar la comunión, porque les habían amenazado y les negaron la comunión.
Digo, no te preocupes, mi hijo te va a hacer llegar la comunión a través de un ángel. Estamos viendo ahora la imagen del que se llama Milagruco. Lo que se llama el Milagruco, claro. Milagruco, que es uno de los signos que se produjo el tal Milagruco el 18 de julio. Si la primera aparición fue el 18 de junio, pues el mes siguiente justo se produce el Milagruco. Y además había cámaras. Y estaban, dice, no, pero eso pudo sacárselo, dice, imposible. Estaba rodeada la niña de muchísimas personas que estaban todos viendo a ver si estaba haciendo algo imposible. Y además, pues como la Sagrada Forma llega, gira, se deposita en su lengua, durante bastantes segundos que lo pudo ver y que había una cámara de más y que lo grabó. Y eso pues se está ahora poniendo, ¿no? en el Milagruco. Pues ha habido pues eso, una serie de signos pues muy especiales y que todos pues hombre van abonando, pues como decía Pablo VI. A mí el mejor resumen, que es por lo que yo quería hacer este programa, en la historia de amor mariano más bonita desde los tiempos de la Virgen. Porque sí, oye, todas las apariciones de la Salet fueron media hora. Media hora a Melania y media hora a Maximino. A uno le reveló unas cosas, a la otra le reveló otras. Y a algunas en común. Pero media hora. Estos fueron desde 1961 hasta 1965. 2000 apariciones. 2000 apariciones, es que se dice pronto, ¿eh? Entonces, bueno, pues, y sobre todo de una ternura, siempre las niñas pues tenían un aviso, la Virgen les avisaba, o el ángel les avisaba, que va a haber aparición, y entonces ya se ponían a correr hacia el sitio donde normalmente se les aparecía, ¿no? Luego un segundo aviso, ya, oye, que es el segundo toque, y ya el tercero entraban en trance. Y entonces ya pasaba lo que pudiera pasar. Y bueno, y el pueblo, a todo esto, claro, el pueblo viviendo. Entonces, ahí, yo en Garabandal, cuando he estado algunas veces, pues sí percibes y de hecho, pues un exorcista conocido mío, a quien yo respeto mucho y valoro mucho, él estuvo yendo durante tiempo importante, a exorcizar la zona de los pinos, donde los diablos a veces se manifestaban. O sea, se han hecho rituales satanistas en la capilla de San Miguel, en la zona de los pinos, arriba en la cruz después de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, se llega a una cruz arriba, una cruz azul me parece que es y tal, donde está arriba del todo el monte y se divisa que hay una zona muy bonita y tal. Ha habido diversas intervenciones satanistas y luego el diablo ha actuado mucho para dividir al pueblo. O sea que la especialidad de la casa de los diablos es la división. Siempre está presente el demonio en los lugares marianos, ¿no? En Fátima pasa siempre también trata eso, de entrometerse. Y aquí, como hubo toda esa beligerancia, ese rechazo, ese tal, como lo dijo la Virgen cuando ya se acabó, dice, como no habéis querido escuchar, no han querido escuchar, me voy. Entonces la Virgen deja esas apariciones donde se había volcado especialísimamente y dice, me voy. En un momento del libro de los últimos tiempos que ya están aquí, cuando yo hablo con Jacinta, hacemos alusión precisamente a un caso del demonio en Garabandal, acaecido allí, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo además, se ha adelantado usted a mí, y me encanta además, porque le iba a formular esa pregunta, usted como sabio exorcista, si había detectado o no la presencia del demonio allí. Y nos está diciendo que sí, que efectivamente que hay una gran división, ¿verdad? En el pueblo. La palabra diablo significa en griego, diabolos, el que se entromete para separar acusando, para dividir acusando. Entonces esa es la labor que ha hecho
en Garabandal, aprovechando que si decían, no, pero ¿cómo va a ser esto? Bueno, si el cura tal ha dicho que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, siempre hay gente pues que se dé más influenciable y ahí se nota muchísimo la división. Pero es impresionante, yo no lo sabía esto, padre, que usted acaba de comentar. Usted tiene constancia de que se han celebrado rituales satánicos allí, pero ha dicho en la iglesia. No, en una capilla que es la capilla de San Miguel. En el Vía Crucis, no sé si es la tercera estación, hay una capilla. Correcto. De San Miguel. Sí. Entonces ahí a la puerta, pues yo eso lo he comentado con ese exorcista, de que efectivamente a la puerta le había detectado que habían hecho allí un ritual, igual que en Los Pinos, diversa gente había detectado presencias diabólicas. Entonces él exorcizaba y ya desaparecían durante un tiempo. Cuando volvía a enterarse de que volvían otra vez a atacar por allí y tal, volvía a subir a Garabandal, y se hacía su viajecito y tal, y volvía a exorcizar y tal. Sí. ¿Por qué? Bueno, pues la acción de los enemigos ha sido una acción muy, muy clara. Padre, todo el mundo tiene en la cabeza, o casi todo el mundo, que Garabandal encierra un mensaje poco más o menos que apocalíptico, y todo el mundo habla del aviso, del milagro y del castigo. Explíquenos qué es eso. Sí, una de las cosas que sucedieron fue las 2 noches de los gritos. Cuando las niñas, la Virgen les mostró qué iba a pasar, el castigo, qué iba a pasar, qué iba a suceder. Entonces, claro, eran unas expresiones tan terribles. Bueno, el pueblo entero, después de la primera noche, fueron a confesarse todos. Todo el mundo. Porque cuando escucharon lo que se avecina, lo que se viene. Sí, dentro de las revelaciones privadas, ya particulares de todo ese proceso, que ya digo, son 2000 y pico apariciones, pues se habla de un aviso como una señal de especial misericordia de Dios. Eso es lo que habla Joel 3. Si leemos Joel 3, que habla de Pentecostés, lo estamos viendo sobreimpresionado en la pantalla. Joel 3. Vemos que Joel 3 se refiere a que será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, dice, sobre todos los seres humanos. Eso sucedió muy parcialmente, aptitudinalmente, tendencialmente en Pentecostés, porque había representantes de muchos pueblos, de muchas razas, de muchos tal, y bueno, pues hubo como un botón de muestra, pero todavía, pero está así dicho en Joel, que precisamente en el capítulo 3, en que habla del día de la ira de Yahvé, el día del castigo de las naciones, el momento del castigo, de la gran purificación, habla de ese gran iluminación de las conciencias. O sea, un aviso para que todo el mundo, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las religiones, puedan conocer su vida como la ve Dios, dándoseles la oportunidad de convertirse. Allí, pues, en Garabandal, las niñas, las videntes, pues tenían la percepción de que habría gente que moriría del susto cuando viera su alma. Va a ser una cosa muy fuerte, pero va a ser una oportunidad de misericordia muy grande. Esa iluminación de conciencias va a ser independiente de la religión que profese cualquiera. Un budista va a tener, por ejemplo, si es que Dios es único. Entonces hay gente que no lo conoce y que está en otras creencias erróneas, pero para toda la humanidad. El Dios real es el Dios real. Entonces ese Dios real se va a manifestar a toda la humanidad y va a hacer que todos los hombres veamos nuestra conciencia como la ve Dios. Claro, eso es muy fuerte. Hay gente que lo ha tenido y que bueno, pues que ha sido... O sea, personas que no hayan confesado en su vida, por ejemplo, se van a llevar, vamos... Sí, no, claro, imagínese. O sea que... Bueno, o sea que hay que ir a confesarse, padre. Luego, en el plazo de un año, que no se sabe la proximidad exacta... Desde el aviso, habrá un milagro para confirmar que ese
ese aviso. Porque habrá mucha manipulación en los que controlan las naciones, la información, etcétera, diciendo, no, bueno, esto ha sido una alucinación colectiva. Como se hace siempre, que es lo que tiene que ser y ya está. Entonces, y luego se habla del castigo. Perdón, ¿el milagro es cierto que lo tendrá que comunicar Conchita con una semana de antelación? Una semana antes, la fecha exacta la sabe Conchita. El día, y ha dicho cosas, ha dicho que será en el día de un santo eucarístico, de un mártir eucarístico, que será en, no sé si dijo en los meses de marzo o abril. Marzo, mayo, marzo, abril o mayo, entre marzo, abril o mayo, de un jueves, en una fiesta de un mártir de la Eucaristía. Mártir eucarístico. Entonces, bueno, pues ella sabe la fecha exacta. Y Conchita ya tiene una edad. Claro. Porque es bastante más mayor que yo. No sé si nació en el 49. Claro. Debe tener ya, ¿cuánto? 75 años. 75, claro. 70, por ahí andará la cosa. Sí, 75, 76. O sea que mucho tiempo no queda, porque para poder ir ella en persona, no que la lleven allí en tal, sino poder ir ella, pues tiene que estar en condiciones, ¿no? Entonces, está dicho que un año antes, en el plazo de un año antes, se producirá el aviso y el milagro vendrá a confirmar. Pero luego, después del aviso... ¿El milagro para qué? ¿Qué sentido tiene? El milagro es confirmar que el aviso ha sido auténtico, que no ha sido una alucinación. Otra oportunidad más que da Dios, ¿no? Para ¿y en qué va a consistir? Crea. Va a ser en un fenómeno que se va a ver en Garabandal, que los que estén allí se van a curar y van a creer, también los ateos, está dicho así, y que quedará una señal visible, no se podrá tocar, pero sí fotografiar tal, de manera permanente hasta el fin de los tiempos. O sea, una señal de ese milagro allí en los pinos de Garabandal. ¿Será el mayor milagro jamás acaecido? Se dice que es el milagro mayor de mayor que todos los que ha hecho Jesucristo. Pero claro, estoy pensando en el milagro de Fátima. Sí, claro. El milagro del sol. Lo vio mucha gente. Hubo personas que creyeron y otras que no. Sí. ¿Puede suceder lo mismo en esta ocasión también? En este caso, los que estén allí, sean ateos o no, está dicho que creerán. ¿Y los que no estén? Y los que no estén ya, oye, porque viva claro, la libertad. El castigo estará supeditado a la reacción que la gente tenga a todas estas cosas. Porque el castigo puede producirse, hay como algunos hablan, del castigo pequeño, después del aviso, porque el aviso irá acompañado por una iluminación también física, fruto de una colisión entre un planeta y un meteorito. Entonces eso puede provocar el pequeño castigo, que es el vuelco de la Tierra. En que pasen eso cerca. Sería el pequeño castigo que no el castigo. No el castigo, no. Iría seguido del aviso. El castigo es al final de todo. Final de todo, y ya son los 3 días de oscuridad, son eliminados todos los malos dentro de esa batalla que pero va a vamos durar. al pequeño castigo que se produce entre el aviso y el milagro, ¿verdad? Sí, unas semanas después del aviso, pues que eso, va acompañado. Ese de castigo de pequeño tiene poco, ¿no? Porque tiene poco, sí, porque es un maremoto, lo dice Lucas, dice la gente aterrorizada ante el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán. Ese es el pequeño castigo, en el que dicen algunos. Que morirá gente. ¿Cómo? Va a morir muchísima gente. Imagínense si pues el mar invade. Por debajo está calculado que por debajo en el Ecuador, por debajo de 300 metros. Y en el resto de la zona que no es el paralelo del Ecuador, alrededor de 400 metros. Dios mío, entonces ¿cómo será el castigo? Las cuencas fluviales, pues es un maremoto. Aparte acompañado, claro, de terremotos, de el magma. Cuando las niñas lo vieron, pues veían que se quedaban aterrorizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues el Señor lo describe, lo hemos hablado esto en un programa, sí, sobre los 3 juicios. Los 3 juicios. Entonces, bueno,
y fuimos leyendo en la Biblia. Además tenía usted aquí la Vulgata, y entonces pues fui utilizando. Y usted directamente del latín traduciendo. No, claro, es que es lo más práctico. Porque, ¿es latinista usted, padre? No, claro, he estudiado 8 años, o sea que de latín, y hombre, algo se te queda, como puedes imaginar. Pero eso, o sea, porque luego hay un tiempo de batalla, como explica Marie-Julie muy detalladamente, tiempo de batalla en que la invasión de Europa por parte de Rusia será detenida en los Pirineos por parte del rey francés. El nuevo rey francés, será restaurada la monarquía, y que milagrosamente, con una intervención sobrenatural, detendrán ese ejército, que tendrá una proyección hacia París y otra hacia el sur, y detendrán ese ejército, y ya empezará el repliegue. Pero esto va a durar como unos 3 años, que acaban en el Gran Castigo, que es esos 3 días de oscuridad, donde no se debe salir de casa, donde por más que uno oiga la voz de tu tía Enriqueta que te dice, oye, que estoy aquí, que no sé qué, es un demonio, o sea que no hay que hacer caso ninguno a la vocecita de la tía Enriqueta, para nada. Uno, esos días no se puede, hay que tapiar las ventanas, tal, de no tener contacto ninguno con el exterior. Va a ser cuando sean barridos todos los agentes del mal, ya desaparezcan. Y empiece, a partir de eso, el tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María. Lo que dice la Biblia, en el Apocalipsis, habla de la gran batalla, y luego habla del milenio. El milenio no es 1000 años, sino es un tiempo de plenitud, de religiosidad, del triunfo del Evangelio en la tierra, cosa que no ha pasado hasta ahora. Hasta ahora el Evangelio ha sido perseguido por todos lados. Imagínense los 3 siglos de persecuciones de los cristianos. Luego, cuando hay un periodo de expansión, la persecución es de mundanización y tal, y luego ya el rechazo a partir del siglo XV con el Renacimiento, el protestantismo, la Reforma protestante, la masonería y el comunismo, el marxismo. Entonces, y luego finalmente la revolución sexual. Entonces, pues eso, o sea, entonces va a haber un tiempo en que todos los hombres de todas las partes del mundo conozcan el Evangelio, y habrá un tiempo de eso, de plenitud. Y entonces ya decía Jesucristo, y cuando se ha anunciado el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Mientras tanto, no. Tiene que haber un tiempo de plenitud, que es lo que el capítulo 20 de Apocalipsis, lean capítulo 20 de Apocalipsis, donde se explica qué es el milenio. El milenio, un tiempo de plenitud y de... Bueno, entonces, ahí en Garabandal se describe, pero es que esto aparece en Akita, Japón. Uh-huh. ¿Esas aprobadas por la Iglesia? Aprobadas por el obispo correspondiente. Uh-huh. Aparecen en la Saleta, muy desconocidas hasta hace muy poco, hasta finales del siglo pasado, en el siglo XX, en que en los archivos del Vaticano se descubrieron todos los papeles sobre la Salette, y claro, se dieron cuenta de que aquello era un tesoro, que era una maravilla, ¿no? Pues eso viene muy descrito. En esa media horita que la Virgen estuvo con Melania y con Maximino, les contó muchísimas cosas que luego, por ejemplo, en Garabandal, pues hay una convergencia total de esas, pero una convergencia también con las escrituras. Porque en el programa que hicimos sobre los 3 juicios, pues ahí se habla, nos referíamos a otros textos escriturísticos de Sofonías, de Joel, de Malaquías, de Zacarías, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, en que se habla de los tiempos apocalípticos, los tiempos finales, los tiempos del juicio de las naciones, el día de la ira de Yahvé, es un tema recurrente en el Antiguo Testamento, ¿no? Y esto. Entonces, bueno, pues lo bonito es la catequesis que les va dando, llevándolas a las niñas a una vida espiritual intensa, llevándolas hasta 1963, que es cuando se produce toda esa presión para que abjuren, para qué tal. Entonces quedaron muy tocadas, y luego siguió habiendo apariciones, pero ya no con la frecuencia ni con la que había habido hasta ese momento, porque las pobres niñas quedaron, claro, el sentido de traición a la Virgen pues era muy grande.
pero que era más que traición, era el miedo a quedarse sin la Eucaristía, sin la confesión, sin que las echaran de la iglesia, ¿no? Que era lo que les estaban amenazando, así de sencillo. O sea que hasta ese extremo se llegó a presionarlas. Padre, ¿usted cree en las apariciones de Garabandal? ¿Cree que son auténticas? Yo no creo en ninguna apariciones privadas, en ninguna revelaciones privadas, sino que lo que hago es que discierno y pienso si son compatibles con la fe y si son, pues son creíbles. Y si lo son, como usted dice, cree en ellas. Hombre, su experiencia personal. Usted ha estado varias veces en Garabandal. No, mi experiencia personal es que yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el credo, en los dogmas. Y luego, estas otras revelaciones privadas que vienen a confirmar y a subrayar la fe en la que creemos en determinados momentos, pues hombre, si uno ve que hay indicios de que el tema es plausible, pues claro que las agradeces y las valoras y das gracias a Dios y te sirve para concretar tu fe en el momento presente. Hay un dato ahí muy interesante, y es que la presencia de la Madre Teresa de Calcuta, que fue madrina de uno de los hijos o hijas de Conchita. De Conchita, sí. Que hay fotos, estamos viendo además fotos de Conchita con la Madre Teresa. Y por supuesto, y vamos a ver además ahora un vídeo sobre esa carta del Padre Pío a Conchita. Claro. Es decir, ahora hablaremos del Padre Pío largo y tendido. Padre Pío les dijo que se creería en Garabandal, pero ya sería tarde. Ya sería tarde. Vamos a ver primero, padre, si le parece bien, este vídeo de esa carta a Conchita del Padre Pío, y volvemos. El documento existe. Es una carta de Fray Pellegrino con un mensaje del Padre Pío para Conchita, la vidente de Garabandal. Curiosamente, la carta está fechada el 22 de agosto, pero de 1968, un mes antes de fallecer el santo de Petrelcina. Conchita recibió el documento de manos de Fray Bernardino Semano en octubre de aquel año. La entrega se produjo en Lourdes, donde la vidente de Garabandal acudió a la cita acompañada de su madre y del sacerdote Alfred Combé, entre otros. La carta traducida al castellano dice así: Convento de Capuchinos Santa María delle Grazie, 71013 San Giovanni Rotondo, Foggia, Italia, código postal número 138511, para Conchita. El Padre Pío dice: pido a la Santísima Virgen que la reconforte, a Conchita, y la guíe hacia la santidad. Yo la bendigo con todo mi corazón. Firmado Padre Pellegrino. Bueno, en la carta del Padre Pío, pues ahí, como ven, pues se está subrayando el espaldarazo, la convicción, el convencimiento que no tenía la más mínima duda, Padre Pío, pero además él cuando no tenía duda es porque había tenido una revelación privada, pues el Padre Pío no se lo sacaba de la manga, sino que Padre Pío lo que hacía era que, claro, tenía información privilegiada. Y el Padre Pío que estuvo con Conchita además en San Giovanni Rotondo. Y estuvo con Conchita en San Giovanni y tal. Y él, pues lo que les dijo es esto: es una pena, como dijo la Virgen cuando dejó ya de aparecerse en el 65, es una pena que no se haya sabido valorar los regalos más, los tesoros más bonitos que se han tenido, pero que también ponen de manifiesto la situación que había en esos momentos, en muchos clérigos. Por ejemplo, imagínense que cuando acaba el concilio, 60.000 sacerdotes abandonan el sacerdocio. 60.000. ¿Por qué? Porque fue una conmoción. Lo que había era una auténtica terremoto, un auténtico tal, que bueno, cuando la Virgen estaba advirtiendo, cuando la Virgen estaba hablando, cuando la Virgen estaba, bueno, pues por sus frutos los conoceréis. Si ves que luego pues ahí sale a la luz, afloran cosas que estaban escondidas, y que pues, podían quedar camufladas ante una iglesia en algunos sitios, como era España, todavía
pues que todavía estaba viviendo de las rentas y todavía tenía seminarios llenos y tal, pero que bueno, seminarios que como el de Pamplona, que en el año 68 lo cerraron, que tenían 2000 seminaristas. Qué barbaridad. Y lo cierran. ¿Por qué? Pues porque había toda una postura de que, bueno, que tenían que tener probar su vocación en el mundo, que esto de estar encerrados en un seminario, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, situaciones curiosísimas. Entonces, no tiene nada de particular que lo de Garabandal, cuando, por ejemplo, la Virgen le encarga a San Miguel decir lo siguiente, en el año 65. Antes la copa estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira del buen Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. La Virgen está hablando del infierno, como habló en Fátima. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Mi Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Es el mensaje que publicó Conchita el 18 de junio del 65. Está en la esquina, en Garabandal, en la explanada, en esa capilla que he dicho de San Miguel, hay dos. Lo volvemos a ver, placas, súper impresionado ese mensaje porque en una es aparece crucial. el primer mensaje, el de que hay que hacer muchos sacrificios, penitencias, adorar la Eucaristía y sobre todo ser buenos, ¿no? Y luego este mensaje final, ¿no? El último de los mensajes importantes, donde, porque luego hay pues muchísimos otros detalles. Por ejemplo, está dicho que el aviso se producirá después de un sínodo importante para la Iglesia. Y del que no existe precedente en la historia de la Iglesia. Entonces, cuando las niñas lo dijeron, ya no sabían ni lo que era un sínodo, ni sabían quién era Rusia, ni sabían quién era nada. Claro, además en unos tiempos que se estaba celebrando el concilio. Claro, sí, que el sínodo ellas no les dijo, pero no ha dicho un concilio, y dice, no, ha dicho sínodo importante para la Iglesia. Entonces parece que el aviso pues se producirá en un momento ya de guerra, de caos dentro de la Iglesia, de división, de tal, en que el Señor dé esa oportunidad. Un tiempo después, pues por ejemplo, está ese dato que también se dice en Garabandal, que la niña dijo, no, sínodo. Eso es muy que, claro, que no sabían nada de eso, que digan sínodo, y le preguntan, pero ¿está hablando un concilio? Dice, no, dijo sínodo. Ella no sabía ni lo que era un concilio ni lo que era un sínodo, pero dijeron que ha dicho sínodo y ya está. Y así hay una persona, padre, que se cruza en la historia de Garabandal, muy importante, de la que estuvimos hablando, por cierto, en los últimos tiempos, ya están aquí para el libro Jacinta y yo, que además es Giolo Mangino, el italoamericano, Giolo Mangino, gracias al cual se pone en contacto en su día con Elvis Presley, le da una imagen de la Virgen de Garabandal y la hija de Elvis se cura. Es decir, increíble. Bueno, pero a lo que voy. Giolo Mangino estuvo en San Giovanni Rotondo con el Padre Pío. Usted conoce lo que pasó allí. Cuéntenos, porque eso es otra prueba evidente de que las apariciones serían auténticas de Garabandal. Hombre, fue un gran apóstol de Garabandal, Giolo Mangino, y una persona que estaba ciega, y la Virgen le dice que
que esto ha sido una de las cosas que dice, bueno, ha muerto sin haberse curado. Ese tema también lo quería comentar con usted. Sí. Pero muchas personas desacreditan las apariciones por eso que está usted comentando. Sí. Pero claro, si se ve, yo estaba viendo uno de los libros publicados sobre el tema, es que la Virgen le viene a decir que lo verá con otros ojos. O sea, da la impresión de que no le está diciendo que lo va a curar de la ceguera, como se puede interpretar de manera simple, sino que lo va a ver con otros ojos. Igual que, por ejemplo, le pasó al padre Andreu, que vio el milagro el día 8 de agosto del 61, o sea, 2 meses después de empezar las apariciones. Vio el milagro anticipadamente, que se producirá, que todavía no se ha producido. Sí. Y ese día, lleno de gozo, murió. Lleno de gozo, lleno de paz, o sea, como dice, bueno, Señor, esto es como el nun dimitis de Simeón. Señor, ya puedes llevarte a tu siervo porque mis ojos han visto al Salvador. Bueno, pues el padre Andreu pues vio el milagro y no se lo llevó a la tumba, no contó en qué consistía, porque efectivamente murió ese mismo día, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el caso de Giulio Mangino es que tiene una importancia en intervenciones, pues fue un gran apóstol de Garabandal, ¿no? Y bueno, pues hablaba yo, fíjese padre, hace unos días con Eduardo Strauch, sí, que es el hijo de Sara Urioste, que fue la mujer, Eduardo Strauch, superviviente de los Andes, del accidente aéreo de los Andes, tema sobre el que hablo también con Jacinta en el libro de Los últimos tiempos están aquí, sobre ese accidente tremendo de los Andes, que se ha hecho la película que usted habrá visto, La Sociedad de la Nieve. La madre de Eduardo Strauch, Sara Urioste, estaba rezando durante esos 72 días interminables que su hijo estaba perdido en la nieve, con otros 40 y tantas personas, o 16 que quedaron, que fueron los supervivientes en total, y de repente nota como que le tocan por detrás. Y yo lo recordaba con Eduardo Strauch y con Jacinta de Garabandal. Se da la vuelta, no ve a nadie, pero sí ve una estampa de la Virgen de Garabandal en el banco de atrás. La coge y se entera, entonces investiga que es la Virgen de Garabandal. Y están rezando durante todos esos días el rosario a la Virgen de Garabandal. Y aparecen su hijo. Sí. Es verdaderamente prodigioso, ¿no? Sí, impresionante. Y el caso de Giulio Mangino, cuando va a San Giovanni Rotondo, él está ciego, ha tenido un accidente de tráfico, pierde la vista y el sentido del olfato. Y en el momento en que el Padre Pío se acerca a él y le pone su mano estigmatizada, su mitón, aquí, él por inercia se vuelve hacia atrás y en ese momento la cabeza le da vueltas, pero se da cuenta que ha recuperado instantáneamente el sentido del olfato que ha perdido durante 15 años. Luego se confiesa con el Padre Pío, le lee el alma, por supuesto en inglés, porque el Padre Pío confesaba en cualquier idioma, hasta en tagalo, y finalmente Giulio Mangino le pregunta, Padre Pío, tengo noticias de que la Virgen se está apareciendo en San Sebastián de Garabandal a unas niñas, ¿puedo ir allí o es una treta del demonio para hacerme perder la gracia? Y esa figura, yo creo que es fundamental, como usted lo ha dicho, lo ha definido el apóstol de Garabandal. Sí, pues es impresionante, ese encuentro. Y en fin, a mí en Garabandal lo que me inspira sobre todo es la cercanía de la Virgen, la misericordia de la Virgen, cómo como madre se acerca a sus hijos a través de esos niños, va advirtiendo, dando los avisos, explicando las cosas, es decir, que ya más no se puede explicar, y urgiendo a la conversión, ¿no? Con una paciencia, que es pues muy, muy bonito. A mí me parece que es de estas cosas cuando uno va allí, con independencia de que haya gente que haya querido pues perturbar todo aquello, lo que se nota también es una presencia mariana tremenda,
Y esto hay muchísima gente... Una maravilla rezar el rosario en Los Pinos. Hay muchísima gente que te lo comenta, o sea, gente que ha estado allí y dice, bueno, es que la presencia de la Virgen es brutal, o sea, es una maravilla, ¿no? Y personas de todo tipo que me he encontrado que han ido por allí. Yo cuando he ido, unas veces he ido con pocas personas, otras veces con una peregrinación, tal, pero es eso, se palpa. Y aquello es todo sencillísimo, porque afortunadamente no han hecho ningún montaje ni ninguna cosa. Hombre, sí ha habido gente que se ha comprado un terrenito porque quiere estar por allí cuando sea el milagro y estas cosas. Siempre hay gente que, bueno, pues muy bien. ¿Usted tiene casa allí, padre, o no? No tengo casa allí. Y no me da la vida para tanto. Entonces... Pero sí hay gente pues que tiene esa ilusión y tal, y tú, bueno, cuando vas allí, pues notas eso, esa especial, y sobre todo cuando ya te informas de qué ha sucedido y te van mostrando los lugares. Aquí pasó tal cosa, aquí tal otra, aquí el milagruco, aquí esto, aquí le dijo la Virgen tal, aquí fue la noche de los gritos, aquí te vas, desde una aldeíta muy pequeña. Y vas viendo pues todo ese, luego la unción, ¿no? Como se celebra la Santa Misa, yo cuando he estado allí la última vez, pues el párroco me pidió, hombre, ¿no podría dar usted una charla y tal? Digo, bueno, pues es que ¿quién va a venir a la charla? Y usted no se preocupe, eso tocamos la campana y ya la gente se entera. Aquí de todo el mundo se entera. Y efectivamente, estaba la iglesia abarrotada a las 10 de la noche. Hay dos cuestiones que se nos agota el tiempo, padre, que me gustaría... Bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte de Garabandal, porque esto da para largo. Dos cuestiones yo creo que son muy importantes, que nos las explique usted, que sabe y conoce a fondo el fenómeno. ¿Qué es eso de la profecía de los papas? Bueno, en un momento dado, cuando muere, no sé si fue al morir Juan XXIII, se supo que la Virgen, una de las cosas que le había encontrado es que quedaban 4 papas. Pero estaba Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces cuando muere Juan XXIII, dice ya quedan 3 nada más. Entonces la Virgen le explicó que, en fin, que había uno más, pero que se no contaba, porque eran tan pocos días, que fue Juan Pablo I. Y por tanto, dando a entender que cuando muriera Benedicto, entraba el tiempo de los últimos tiempos, cosa que sucedió el 31 de diciembre de 2022. Ese día empiezan ya los últimos tiempos. Y estamos por eso, no, el es Papa como el actual, catejón, o sea, no, cuando bueno, desaparece... no sé si será el catejón, puede ser, pero que ya el Papa actual no cuentan dentro de la serie de los papas antes de los últimos tiempos, porque este ya está inmerso en el Papa actual. O sea, en los últimos tiempos. según Garabandal, la profecía de los papas, los últimos tiempos habrían empezado ya. Hace nada, vamos. 2022. El 31 de diciembre de 2022. Estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos, sí. Bien. Segunda cuestión y última, padre. Una de las videntes, hemos visto, son 4 videntes: Conchita, Maricruz, Mariloli, que ya falleció, ¿verdad? Y Jacinta. Maricruz, tengo entendido que concedió o hizo unas declaraciones, no sé si al Mundo, a algún periódico, en el sentido de que se desdecía, pero de lo que había visto, de lo que había sucedido en Garabandal. Yo no sé si usted tiene datos, si esto es cierto, si no es cierto. No tengo el dato. Yo conozco a Maricruz, poco, pero la conozco porque me la presentaron estando allí. Y es una mujer estupenda que ha sufrido mucho, como supongo que habrán sufrido mucho, que no las conozco, a las otras 3. Loli ya ha fallecido, y Conchita y Jacinta. Jacinta sí conozco un poquito por su libro, y que a mí me admira cómo es una mujer que no anida rencor en su corazón, a pesar de las cosas que ha sufrido, ¿no? Y lo que sí está claro es que no quieren aparecer por Garabandal. Han sufrido tanto que no son capaces, o sea, no quieren.
Eso, irá Conchita el día que le toque, porque la Virgen le ha encargado, 8 días antes del milagro, pues irá a avisarlo. Pero ya está, y nada más. Ella va a Fátima, va a tal, aquello ni lo pisan. Maricruz sí. Maricruz sí va por allí porque vive al lado, y entonces, bueno, ¿qué haya sucedido sobre eso? No tengo información suficiente como para tal, pero bueno, era la más pequeña, era muy niña, la más pequeña de todas las videntes, había una diferencia de 2 o 3 años con las demás, y bueno, pues, y cada una ha tenido presiones, unas han tenido más apoyo en sus familias, otras menos, que esas declaraciones las desconozco, pero vamos, que no me extraña lo más mínimo que haya podido haber, igual que las otras videntes, todas las videntes, en un momento dado dijeron no, porque les dejaban sin tal ante esas presiones, y luego enseguida volvieron a reafirmarse. Porque Conchita le faltó tiempo para reafirmarse en todo, para tal. Bueno, es penoso que se haya producido esas presiones, que no se haya respetado a las niñas, bueno, es penoso. Y luego, pues las consecuencias que eso haya podido tener en cada una, pues eso solo Dios lo sabe, como dice la primera película, Garabandal, solo Dios sabe, solo ¿no? Dios lo sabe, el Pero yo a los hechos me remito. A mí lo que me interesa es pues que son, desde luego, Maricruz es una excelente persona. Cuando estuve con ella estuvimos dando un paseo por aquellos prados y tal, y que es una mujer ya mayor, está mayor. 70 y tantos, claro. Sí, pero está mayor. Se le nota que está más, es delgadita y más frágil y tal. Y bueno, pues eso, o sea que no tengo, ya digo que no tengo datos suficientes, pero que no me extraña, o sea que dentro de lo que ha pasado en Garabandal, demasiado poco, que les ha afectado. Yo leyendo el libro, a mí lo que más me llamó la atención del libro de Jacinta, los últimos tiempos ya están aquí, es decir, bueno, una mujer que ha perdonado. Es impresionante, sí. Que vive sin rencor. Y que habla como una niña. Y que habla con un corazón sencillo. Con una ingenuidad, ¿verdad? Sí, y un corazón. Los sencillos del Evangelio. Sí, los anahuín de Yahvé. Es decir, que eso a mí me admira, y digo, ¿cómo? Porque claro, yo me pongo en su lugar y que me entero por las cosas que han ido saliendo, que ha publicado José Luis Saavedra, padre José Luis Saavedra, y todo eso en su tesis y todo esto. Claro, y luego las películas, entonces yo le dice, bueno, es que esto es tremendo. Son historias tremendas, ¿no? Tremendo. Bueno, padre, pues quiero agradecerle infinito, y no se va a ir de aquí sin darnos la bendición a todos. Muy bien. Así que vamos a disponernos a que el padre Luzón, que es un privilegio, pues nos bendiga a todos los familiares de Refugio Zabala TV. Pues que el Señor en estos días derrame sobre ustedes su bendición, los llene de su gracia, los conduzca por camino de fidelidad al Evangelio, por camino de conversión, como nos pide la Virgen Santísima, y nos sostenga en la fidelidad en los momentos difíciles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Y por intercesión de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Amén. Bueno, queridos amigos de Refugio Zabala, ha sido un placer inmenso que volveremos a tener, y además le emplazo al padre Luzón a que vuelva al plató, le pongo un compromiso delante de todos vosotros, como hay confianza. Hemos hecho un programa donde se han expuesto los hechos de Garabandal, para que cada uno de vosotros libremente extraiga sus propias conclusiones. Lo que sí es cierto y ha quedado meridianamente claro es que el mensaje de Garabandal es un mensaje de amor de la Virgen hacia sus hijos, que somos nosotros. Nuestra Madre del Cielo, que nos dice que seamos buenos. Ahí se resume todo. Que frecuentemos los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía. Y deciros que os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche con otra historia que os acercará sin ninguna duda a Dios, que es lo único importante. Que Él os bendiga a todos.